Latinidades y por el rumbo que el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. Llega la patria grande, un grito que se expande, el sable que se blande contra el blando y ese plan de dominación y fraude, sin traiciones que defrauden, puños que se cierran para que la convicción se guarde. Latinoamericano, cuestión geográfica, Latinoamérica hermano, integración empática frente a cotización, la concientización de la indignación hacia la digna acción en práctica. Latinidades, afinidades y por el rumbo el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. La patria grande. Buenos días, México. Desde el estado de Nuevo León, damos la bienvenida a todas y a todos que nos hacen el enorme favor de acompañarnos en esta nueva emisión de Latinidades. Hoy es un verdadero gusto, nostálgico también, de tener a quien nos hace el favor de acompañarnos en esta emisión, que para mí es muy personal, importante y muy, digamos, íntima. Nos acompaña, y ahorita voy a explicar también por qué, un gran actor, hijo a su vez de un gran actor. Me refiero a Juan Ignacio Aranda y a su padre, que ya no está por desgracia con nosotros, el actor Ignacio López Tarso. Juan Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te agradezco que nos estés acompañando este día. Mi querido Héctor, nos conocemos desde que éramos niños, ¿Sí? hace buenos 50 años Fácil. o más, Más, yo o creo. más. De modo que comparto contigo, sí, es una plática, es una primera entrevista, espero que no sea la última, pero ¿quién iba a decir que Héctor Díaz me iba a entrevistar? Realmente amé a tu madre, a tu padre, a tus hermanos, a todos. Nos conocemos desde que éramos niños, así que para mí también representa y significa mucho esta entrevista contigo. Gracias. Mira, no tienes en primer lugar nada que agradecer, todo lo que has dicho es cierto y hay una anécdota que a lo mejor no te he contado con tu papá. Cuando mi papá, ¿Cuál? mi familia conoció a tu papá fue en esa obra de Cyrano de Bergerac, en la que mi papá era la Sí, contraparte, era el conde de Guiche, y tu papá en ese entonces pues era Cyrano. Y cuando terminaba la claro. obra, se iban a la casa de mis papás, en la noche, como a las 12 o 1 de la mañana, a cenar. Y yo me despertaba. Tendría yo 10 años, yo creo, 11 años, me despertaba y mi papá me dejaba estar Por con ahí, todos sí, sí, y sí. todos los demás se quedaban dormidos, pero yo sí me Sí. levantaba. Y me acuerdo que siempre en esa ocasión o en una me senté al lado de tu papá, él estaba al lado derecho y yo lo empecé a interrogar y le empecé a hacer muchas preguntas. Y mis papás diciendo, ya cállate, niño, ya no fastidies, ya no lo estés fastidiando, déjalo tranquilo. Y entonces dijo tu papá, no, espérenme, no, por favor, déjenlo. Dijo tu papá, esta es la entrevista más importante que me han hecho en mi vida, dijo tu papá. Entonces se hizo un silencio entre todas las gentes que venían de la obra, que han de haber sido veintitantos, por lo que decía tu papá. Me dice, no dijeron que me preguntes la más importante entrevista. Claro, para tu papá estaba jugando, obviamente, pero yo lo creí en ese entonces. Yo no soy periodista, no me considero, pero el hecho de que tu papá hubiera dicho eso, en vez de aceptar lo que Sí. le decían mis papás, para mí fue muy importante. Incluso creo que fue definitorio en mi personalidad el que precisamente tu papá me avalara de esa Sí, forma, ¿no? sí, 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 Entonces me seguí yo sí. preguntando en cada ocasión, incluso recuerdo precisamente en esa obra de Cyrano, en algún momento que estábamos adentro, atrás del escenario, y tu papá iba a entrar entre toda la obra, ahora lo entiendo, pero en ese momento pues no lo sabía, a mi edad no lo sabía, tu papá estaba en su papel y estaban los otros actores que iban a entrar más tarde, pero todos estaban apartados de tu papá, o sea, tu papá era parte, ¿no? Estaba tu papá ahí, y yo me le acerco y Sí. había hecho un monito de Cyrano de él, en plastilina, y se lo llevé, mire, entonces lo interrumpí de la concentración, entonces mi papá, porque él también estaba ya, o sea, este niño interrumpió la concentración y tu papá no dijo nada, aceptó, lo agradeció, o sea, no se enojó, no se molestó, y esas son cosas que he valorado. Ya,
Son cosas que valoro mucho ahora, mucho. Claro que sí, amigo, hermano. Sí, qué motivo eres y gracias, te lo agradezco, te lo agradezco. Recuerdas bonito a mi padre, así era, muy amable, muy, siempre, siempre de buenas. Fíjate que eh, yo he conocido pues a lo largo de mi carrera muchos actores. Algunos se molestan cuando les piden el autógrafo, que están comiendo, que están cenando, y llega la gente y les pide la foto. Y yo nunca vi a mi papá Así es. enojado, molesto Jamás. con alguien. Dejaba de comer, apartaba el plato, apartaba el taco, lo que estuviera, y daba el autógrafo, se tomaba la foto con... Yo siempre, así como lo describes, así de amable, así de, ¿cómo te podría decir? De buen amigo, era muy buen amigo, era una persona encantadora. Gracias, Héctor, por recordarlo así y por ser tan emotivo tu recuerdo con mi padre. Yo tengo grandes recuerdos de tu padre y de tu madre y de tus hermanos que en muchas ocasiones convivimos, ya sea acá en la Ciudad de México, yo allá en Monterrey con mi papá. Convivimos mucho con mi mamá quería mucho a Nonocha, a tu mami, Héctor quería mucho a mi mamá, en fin, mi papá adoraba a tus papás, en fin. Te agradezco mucho las lágrimas, el recuerdo sentido, amoroso, porque hay mucho cariño entre nosotros, entre las familias, y Dios nos bendiga de haber tenido a esos papás tan maravillosos. Así como recuerdas a López Tarso, yo también recuerdo a Héctor Bortoluzzi con esa elegancia, esa altura, esa voz. Era guapo tu padre, era un hombre Sí. muy guapo. Mi mamá decía, qué guapo es Héctor Bortoluzzi. Pues yo lo veía grandote, ¿no? Yo decía, sí, pues un hombre muy elegante. Sí. El conde de Guiche era maravilloso, su conde de Guiche. Y yo recuerdo algunas cosas lejanas del Cirano en Monterrey. Qué padre recuerdo y te agradezco mucho las lágrimas, el amor y perdóname, estoy un poco acatarrado, traigo una gripe un poquito fuerte, estoy tomando el antibiótico y ahorita con las lágrimas también se me cruzó un poquito ahí la flema, discúlpame No, y no te tiene nada agradezco que mucho la disculpar. confianza, Héctor. No, no, nada. Mira, la verdad, esa obra que fue el inicio de esa amistad que se dio entre las familias, que fue increíble. Yo todavía me acuerdo de frases que decían en la obra, ya sea tu papá, cuando recitaba aquel poema precioso de ¿qué es un beso, señora? Que es una poesía hermosa Bellísimo. de confundir el oído con la Sí, boca, o cuando él tenía escenas maravillosas, porque fue una obra en la que había más de 35 actores en escena aquí en así Monterrey, es. dirigida por, ya falleció él también por desgracia, uno de los grandes directores que ha dado mi país, que es en este caso era Rubén González Garza, unas escenas maravillosas de espadachines y todo. Y me acuerdo de textos o frases, o el hipocampo elefantó camelo, se quiso hipocampo elefantó camelar, lo que decía tu papá. O sea, me refiero, ¿hace cuántos años oí Sí, eso? Y no se me olvida. Entonces digo, la figura de tu familia, de tu papá, es parte mío, eso es mío. sí, Y de alguna así forma, es. ese contacto definió mucho de lo que yo soy, a pesar de que yo no me he dedicado al teatro, pero que es una actividad, una profesión en la que la viví desde chico por mi papá. Y luego Sí, la refrendé con tu así papá es. todavía más. Y cuando tu papá Así es. tenía las obras, lo veíamos, siempre íbamos a verlo, a ti también. Sí, Y, siempre. y las películas también. Yo recuerdo que cuando se hizo la obra Ecus, una muy fabulosa obra, es de un inglés, no se me va ahorita Sí, el nombre, yo era sí, el único que tenía 11 años en todo el teatro del Seguro Social, del IMSS, que había en ese entonces, porque la sí, entrada era para sí, adultos.
Claro, Entonces, es el una único que estaba obra. ahí, el uni- No, y además había un desnudo de la total, bellísima de, Blanca Guerra, un y, desnudo completo. bueno, yo no recuerdo si era ella o era Adriana Walter, y estaba A Jaime lo mejor Garza. sí, Jaime Garza, sí, que era de aquí claro. de Monterrey, y hermano de Mariana Garza, la que después estuvo en Timbiriche, que hacían los dos Así es, desnudos. sí, 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 Este, exacto. y yo entré por mi papá y por tu papá, porque o sea, yo iba a Claro, acompañar a mi papá y tu papá dijo, entra, y yo entré a ver la obra, tenía 11 años, entonces claro. fue la vez que vi una mujer completamente desnuda, en vivo, y era una obra Sí. impresionante, ¿no? Como Es muchas una otras obra obras. muy, muy dura. Pero bueno, ¿cuántas veces mi padre no fue a Monterrey? ¿Te gustan 100 veces? La verdad es que cada vez que llegaba tu papá, era el dueño de Monterrey, porque ya los últimos años, y los últimos años digo los últimos 10 años yo creo, cuando tu papá salía simplemente a escena, ya se caía el teatro. Así La es, gente aplaudía, 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 porque salía tu papá ahí, para acabar pronto. Y así es, después, así es. en las últimas obras que lo llegué a ver, la de Aeroplanos, tu papá ya hacía lo que quería, y la gente se lo festejaba y se lo ¿Con pasaba. quién la viste? ¿Con el Loco Valdés? La vi con los dos, con el Loco Valdés y la vi con Sergio Corona. Que Con era Sergio. muy diferente, Y y después, totalmente distinta, sí. muy distintas, y después tuve oportunidad de irme a cenar bueno, obviamente nos íbamos siempre a cenar con tu papá, me iban mis papás, pero también fui Siempre, con el Loco Valdés, siempre. y no, también él estaba genial ya en las cosas que platicábamos, pero Sí, lo que te quiero decir es que él hacía lo que quería y la gente, a tu papá lo adoraba, lo adoraban. Quiero recordar, bueno, más bien reforzar lo que tú dijiste. Cuando nos íbamos a cenar con él, la gente se le ah. acercaba, hacían colas para Oye, tomarse fotos. al Sí, menudo del hotel, a la hora que de llegaba a ver si estaba García. abierto y todo, pero la gente que estaba ahí veían que era tu papá, se le cuadraban, porque esa era la situación que pasaba con tu papá, a tu papá se le cuadraban, así se Eh, ponían en actitud de firmes y luego se acercaban muy humilde a solicitarle que les firmara y tu papá siempre lo hizo todas las veces sin hacer una siempre. mueca ni nada, nunca le vi un Sí, gesto sí, es lo que pesado, te nunca, decía. Nunca. jamás. Yo vi a mi padre, de verdad, apartar el plato así riquísimo de un menudo, una pancita, unos tacos. Algo que él podría haber dicho, sí, cómo no, deme unos minutos y acabo de comer y ¿no? No decía eso. Apartaba el plato y se tomaba las fotos y saludaba. Y luego mi mamá le decía, ay Nacho, si ya se te enfrió la cena. Mi mamá lo regañaba, le decía, ya se te enfrió la cena por estar atendiendo a su público. Mi padre, como dices, mi padre se debió siempre a su público, ¿no? Hay actores chocantones, pedantones, actrices, actores que a veces pues se dan su taco, ¿no? Se dan su... después, en este momento, no, déjeme cenar a gusto. O algunos que sí se molestan. Yo he visto algunos muy ofendidos de que les pidan un autógrafo. No, mi padre no. Mi padre se debía a su público, él lo decía, y hasta el final de su vida siempre le dio su lugar al público. Y tú eras un niño público en ese momento y le hacías preguntas y él, como si fuera un público adulto, te daba tu lugar y te daba tu momento y Pues te sí, hacía sentir bien, ¿verdad? así Hacía fue. sentir bien a la gente, por eso lo querían tanto a mi papá. Esa es la verdad, lo querían muchísimo la gente. Y por lo más puedo contar otra anécdota, que una vez que los estábamos esperando, que venían de Reynosa para acá, y decía, oye, sabía que vienen en un camión para desplazar a todos los actores, pero ya veía que pasaban las horas y las horas y las horas. Dijo, oye, Reynosa no está tan lejos, son 2 horas, cuando mucho, 3 horas, pero ya pasaban. Entonces nos enteramos que lo que pasaba era que lo escoltaban ¿cómo se llaman los policías que andan en las carreteras? Los de la Federal de Caminos, y cuando La pasaron, Federal de Camino. entonces ellos llegaban hasta Tamaulipas y ya lo estaba esperando los de Nuevo León para escoltarlo, porque lo iban a escoltar los de Nuevo León. Entonces, cuando llegaban, se tenían que frenar porque los de Nuevo León iban con tu papá a que pasara lista.
Iban todos los que iban a escoltar a saludarlo y se le cuadraban. Eso yo lo vi muchas veces, que los oficiales, vamos, gente de policías y todo, veían a tu papá y se le cuadraban a tu papá. Ahí era el gesto de los saludaban así. Yo decía, bueno, ¿por qué? No entendía. Pero esa vez sí me lo contaron, de que habían hecho el ritual de ir a saludar a Ignacio López Tarso, los de la Federal de Caminos, que lo iban a acompañar hasta los límites del estado de Nuevo León, donde ya lo estaban esperando los que lo iban a acompañar hasta Monterrey, y tuvo tu papá que pasar lista. Entonces, por eso tardaron, nomás por contarte eso. Pero ahora estás tú con ese enorme legado. Tuviste la Uy, oportunidad de ver uy, todo eso de tu papá desde chico, actuar con tu papá también. Y ahorita digamos sí, que también. eres el heredero de él, porque incluso él mismo lo reconoció. Eres el que incluso hablas como él. Tu papá, la forma de expresarse, de hablar, es muy, muy especial. Incluso hubo una ocasión que yo lo imité recitando un poema de Lupita Amor, de un libro que se llama 48 veces Pita, que son 48 sonetos que hace esta mujer extraordinaria. Y yo lo que hice es que le recité, hablando como él, el epitafio que pone ella en el prólogo del libro. Entonces, y le gustó mucho y luego me lo volvió a pedir y se emocionó mucho que le recitara hablando como él. Y lo hablábamos con mi papá y decía mi papá, el único que puede y está autorizado para hablar como Nacho, pues es Juan Ignacio. Juan Ignacio, me explico, es el único, pues es su hijo, no hay más, dice, no hay más. Pues Entonces, heredé eso, por lo menos. Ojalá haya heredado un poco el talento. Heredé la voz, heredé un poco el estilo, a veces el gesto, en fin. Me lo dice la gente, hay gente que lo nota, hay gente que a veces no lo nota, hay gente que no sabe que Juan Ignacio Ananda es hijo de López Tarso, hay otros que sí lo tienen muy bien identificado, pero hay otros que tan pronto empiezo a hablar, dicen, oiga, ¿por qué habla usted como López Tarso? ¿Por qué? Pues, le digo, pues, será porque soy su hijo y heredé ese estilo, esa manera de hablar, que era muy, muy peculiar. La manera, el estilo es. El gran actor, Héctor, el gran actor es aquel que tiene su propio estilo. El gran actor es el actor que con su estilo predomina el personaje. Es decir, mi padre fue Cyrano, Macario, Edipo, mi padre fue el pordiosero en El hombre de papel, fue un leñador humilde, un hombre muy pobre, o el rey de Tebas, o Cyrano de Bergerac. o Pero esa obra. Ajá. en todas las obras, en todas las películas, en todas sus participaciones en televisión, siempre López Tarso tenía ese gran estilo que predominaba sobre el personaje. Por ejemplo, te voy a decir una cosa. Macario es totalmente distinto a Cyrano de Bergerac. Claro. Totalmente distinto, no tiene nada que ver. Tú ves la película y luego ves, claro, de Cyrano no hay video, que es lástima, pero ves una foto o te pongo otra cosa. Tú ves Macario y ves Senda de Gloria. Pues no tiene nada que ver, es otro personaje totalmente distinto, lo hace totalmente diferente. Sin embargo, Macario y el general Álvarez tenían el estilo de López Tarso. Entonces eso es lo que hace grande a un actor. Además de la gran cantidad de personajes que hizo, puros protagónicos, los mejores personajes del teatro español, del teatro norteamericano, del teatro francés, los grandes textos universales los hizo mi padre, tuvo la suerte de hacerlos, así que por eso te digo, no es válido decir que López Tarso era el mismo en todo. Yo he Ajá. oído críticas de compañeros, actores, que, no, bueno, tu papá era un gran actor, pero era siempre el mismo. No, no, eso es una falsedad.
puede ser muy parecido un personaje a otro cuando la diferencia entre un personaje y otro es mínima. Por ejemplo, por decirte algo, en la televisión generalmente te tocan personajes que están muy apegados a ti, a tu época, a tu estilo, a tu forma de pensar. Ahorita estoy haciendo una obra de teatro donde el personaje que hago no tiene nada que ver conmigo, ni en época, ni en estilo, ni en pensamiento, ni lo que dice, ni lo que hizo, ni nada. Ese personaje no tiene nada que ver con Juan Ignacio Aranda. Es un gran personaje, por eso me gusta hacerlo por eso, porque tengo que interpretar a un personaje muy distinto, muy diferente a mí. Pero, por ejemplo, en televisión he hecho 20 capítulos de, como dice el dicho, o varias telenovelas, donde los personajes pues no son tan distintos. Hablan, piensan como yo, es un papá que regaña a su hijo, pues es una situación muy contemporánea, muy similar a lo que yo he vivido. Es fácil, fácil entre comillas, fácil representar esos personajes. También tienen vida y una circunstancia dada, quién fue, cómo nació, cómo creció, por qué piensa lo que piensa, por qué dice lo que dice, por qué no dice lo que piensa, que es el subtexto. En fin, mi padre tuvo la suerte, porque pues, digo, tenía el gran talento que tuvo, pero también tuvo suerte de representar los grandes personajes, la envidia de todos los actores, López Tarso. La carrera de López Tarso, no hay ningún actor en el mundo que haya hecho la cantidad de personajes de teatro, de cine y televisión como López Tarso, fíjate. Recuerdo que en algún momento, no hace mucho, me decías tú que merecía estar en el Guinness por todas las veces que había sido tu papá protagonista Así de, es. de obras. No solo Y eso, por todas las veces que pisó un escenario. Yo no tengo la cuenta exacta. Nos gustaría tener la cuenta exacta. ¿Cuántas representaciones dio López Tarso en su vida? ¿10,000? ¿20,000? ¿30,000? No sé. Muchas, miles y miles de representaciones. Entonces sí, rompió un récord Guinness como el actor más longevo en activo. Murió de 98 años y todavía a los 98 años estaba trabajando. Entonces, sí hubiera roto el récord si el hijo hubiera hecho lo que tenía que hacer y no lo hice a tiempo en el momento. Sí lo hice, pero fíjate que el récord Guinness me pidió $1,000 para hacer la investigación, dinero que yo no tenía. Me pidió que le presentara todos los programas de mano con un boleto incluido, engrapado, diciendo a qué obra, de qué obra y en qué lugar. Pues yo le decía al récord Guinness, le decía, no hay ningún actor en el mundo que representó a los 96 años de edad 3 obras distintas, siendo el protagónico en una semana. Fíjate, salía de gira con aeroplanos, pero en México estaba dando temporada viernes, sábado y domingo de El Padre, donde tenía el personaje era sensacional, porque le daba Alzheimer al personaje. La película que hizo Anthony Hopkins. Anthony Hopkins. Y luego hacía una tercera obra conmigo, que era el Quijote o el Macario, y hacía 3 obras de memoria siendo el protagónico en una semana. Así estuvimos varias semanas. De modo ¡Wow! que yo pude haberle demostrado al récord Guinness que López Tarso fue el actor más longevo y que López Tarso tal vez también rompió el récord de ser uno de los, en México sí,
definitivamente. El actor mexicano con más representaciones teatrales fue López Tarso. Ni Bonilla, ni el que me digas, el que me digas. López Tarso de El Vestidor dio más de 2,000 funciones. Esa obra estuvo increíble. Me tocó saber que el que Formidable. escribió la obra le encantó más la Ah, sí, presentación. Ronald Sí. Harwood. Le gustó más la versión que hicieron en teatro con tu papá que incluso la película. Así es, mi querido Héctor. Así es. Que incluso la película estaba, es que esa del vestido estuvo maravillosa, maravillosa esa obra de teatro, ¿no? Porque había una película, sí, pero la del teatro, la de tu papá era, bueno, estaba Héctor Bonilla ahí, que le hacía el Esa vestidor, duró mucho tiempo, pero por ejemplo, El Desperfecto, ¿te acuerdas? El también, sí, Desperfecto, que sí, era una obra sensacional. De eso mi papá dio 800 funciones, nada más. Y tiene otras obras que duró y duraba y duraba y duraba. López Tarso fue el primer actor de México que llegó a hacer 100 representaciones continuas. Hay otros actores que han dado muchas representaciones, pero en distintas temporadas. López Tarso no. López Tarso fue el primero en hacer 100 continuas. Antes era muy fácil, Héctor, porque el teatro era de martes a domingo y era una el martes, una el miércoles, una el jueves, dos el viernes, dos el sábado y dos el domingo. sí, así era. 9 funciones a la semana. En 10 semanas ya tenías tus 100 representaciones. Sí, así era. Y ahora todo se manda al fin de semana, viernes, sábado y domingo. Pero entonces era, si me acuerdo, porque el Yo Cirano así estoy era. con ánimas, estoy haciendo ánimas sábado y domingo, una el sábado y una el domingo. Y ya, ¿por qué? Porque pues ya no hay el público teatral que antes había. Pero también por esta razón, porque antes había 30 obras de teatro los domingos y ahora hay 300. Okay. Si tú cuentas todas las obras teatrales que se presentan en la Ciudad de México el domingo, son más de 300 espectáculos teatrales, desde para niños, la oferta cultural, la oferta de bellas artes, la oferta universitaria, la oferta de la Compañía Nacional de Teatro, todo el teatro comercial, pero además de eso, todo el teatro experimental, Héctor. Han surgido cientos de pequeños teatros íntimos de menos de 100 localidades, teatros íntimos de 20, 15, el teatro en corto, hay mucho teatro en corto, donde nomás entran 15 y la obra dura 15. Si tú cuentas todo el teatro que se hace en la Ciudad de México, son más de 300 espectáculos teatrales. No hay, o sea, es una cantidad y la oferta teatral es enorme. El público, pues ya no es el mismo. El público antes no había tanto cine, no había tanta televisión, no Netflix había y estas tanto plataformas. streaming. Ajá. Antes, claro, claro, ahora el público tiene una oferta enorme de espectáculo, enorme. Hace 30 años no existía esa oferta. Ahora el teatro compite con el streaming, ahora el teatro compite con el cine, ahora el teatro compite con la televisión, ahora el teatro compite con estos pequeños teatros experimentales, amateur, que están muy bien, ¿eh? No estoy criticando eso, he visto algunas cosas sensacionales, pero es como el off Broadway, el off West End, así, el off del teatro, el teatro comercial mexicano también ya hay esta oferta muy buena, Héctor, en la ciudad, y como en Monterrey, pasa lo mismo en Monterrey. En Monterrey hay mucho teatro, un domingo Sí. cuenta las obras que hay de teatro cultural, de teatro pues este teatro que es muy bueno, el teatro que le gusta a la gente, ¿no? Ese teatro vodevil,
donde la gente se va a divertir. Yo no tengo nada en contra de ese teatro. Tiene que estar bien hecho. Eso sí, hay buen teatro y mal teatro. La gente siempre va al buen teatro. El público siempre sabe escoger el buen teatro. Pero hay mal teatro en todo el mundo, no nomás en México ni en Monterrey. Hay mal teatro, pero cada vez, Héctor, cada vez hay mejor teatro, mejores obras, mejor escritas, mejor dirigidas, mejor producidas, y siempre habrá público que vea teatro, siempre. ¿Por qué? Porque el teatro, a diferencia de cualquier otro espectáculo en vivo, el teatro es en vivo, ahí está el actor, ahí está el público. El cine no. El cine va el público, pero la pantalla es que eso no. La televisión, te paras, la ves, le apagas, le cambias. El radio, igual, ¿no? El teatro al público le implica un esfuerzo, ir, llegar al teatro, tomar el coche, manejar, llegar, estacionarse, bajarse, pagar el estacionamiento, luego pagar el boleto de teatro, sentarse, concentrarse, apagar el celular y ver la obra de teatro. Eso no te lo obliga, eso no te lo exige la televisión. Estás comiendo y estás viendo la película, le pones play, le pones stop, vas, vienes, en fin. El teatro no, el teatro sí le exige al público concentración. Si el público no se concentra, no disfruta la obra. Entonces, esa simbiosis maravillosa que se da en el teatro entre el público y el actor, no te la da ningún otro espectáculo más que el teatro. Es un fenómeno único, irrepetible, efímero, y yo digo que tiene algo de ritual. Igual los griegos, cuando iban al teatro, había un ritual. El público cuando va al teatro se sienta, apaga el celular, se concentra, se abre el telón, el público atiende. Hay veces que el actor hace una pausa y no se oye nada, ni una mosca, ni una tos de nadie. ¿Por qué? Porque el público está ávido, está atento, está disfrutando de la obra, ¿no? Está dentro de la ficción. Y eso es un fenómeno único que solo el teatro te lo da. Por eso yo creo que nunca va a dejar de existir el teatro. No, no debe de existir, no debe dejar de existir el teatro. Y yo en muchas ocasiones he comentado de que los malos políticos son como los malos actores. Actúan y representan mal. Y los buenos políticos son como los buenos actores. Actúan y representan bien. Entonces, yo sí noto una similitud a la mera hora de actuar y representar una causa como también un personaje en este caso, ¿no? O una política, por decirlo, o una obra. Todo Y lo que ahorita que dices, hablas de política y volviendo a López Tarso también fue un buen político, fíjate. Fue presidente de la ANDI. ¿eh? Hizo cosas muy importantes para la Asociación Nacional de Intérpretes, le fue muy bien. Luego fue secretario general de la ANDA y le fue muy bien. Tú pregúntale a cualquier socio de la ANDA. Todos te van a decir, oye, López Tarso, sí le fue bien. A López Tarso sí hizo muchas cosas y arregló el teatro. Y eso que le tocó el sismo del 85 a mi papá. Luego fue diputado del PRI. Sí. Bueno, no se puede ser perfecto en la vida, ¿verdad? Fue, Oye, espérate, pero yo sé que fue lo forzaron porque le dijeron que no tenía de otra. Le dijeron que tenía que ser diputado porque le tocaba. Así se lo plantearon. sí, Siempre, sí, sí. ah, Pero López Tarso fue siempre priista, siempre, desde joven, porque su tío
López Bermúdez, José López Bermúdez. Era priista y trabajaba en el PRI. Y ese tío metió a su sobrino López Tarso, que era López López. Y López Tarso llega un día con su tío José López Bermúdez y se encuentra a una hermosa secretaria jovencita. ¿Y quién crees que era? Mi mamá. Y se Claro. enamora de esa secretaria y se casa con esa muchacha joven y hermosa y tiene 3 hijos, del cual yo soy el más chico y el único varón. Entonces, gracias al PRI, López Tarso fue diputado del PRI por ¿cómo se llama? Un distrito el octavo distrito, donde están los más ricos y los más pobres. El octavo distrito están los ricos de Santa Fe y los ricos de Polanco, pero también están los más jodidos de la Ciudad de México en la Cuevita. ¿Por qué se llama la Cuevita esa colonia? Porque la gente vive en cuevas. Sí, sí, sí me acuerdo de Todavía eso. hoy viven en cuevas. Creo que ya les dieron luz, creo que ya tienen ahí alguna callecita, pero la colonia se sigue llamando la Cuevita porque la gente vive en cuevas. Yo, Entonces, López Tarso fue diputado del PRI y no le fue mal. ¿no? Tampoco le fue así maravilloso, que tú digas, wow, López Tarso hizo todo por... No, no se puede hacer gran cosa siendo diputado. No, porque Aquí tienes que entre seguir, nos. tienes que seguir ya un cartabón que te está poniendo el coordinador de partido y te dicen por dónde votas Claro. y no votas y si no quedas fuera. Así es la realidad de entonces y el día de hoy. Así son las cosas en México en relación, no nomás Siguen el PRI, siendo en todos los iguales. partidos, están igualitas en ese punto. Así es. Pero sí me acuerdo Sigue siendo igual. que cuando nos contó lo de la campaña que yo le preguntaba, me decía que la gente lo invitaba a comer, a cenar, y nos contaba Sí. las cenas muy humildes, dice, son gente que estaba muy pobre y me invitaba a cenar, y decían, vamos a votar por usted, no se preocupe, pero platícanos, ¿qué pasó con Macario? Le decían ellos. Le preguntaban a tu papá. Entonces, no les interesaba a ellos hablar de política, les interesaba que les contara de las obras y los personajes que había hecho tu papá. Y dice, y con gente muy humilde que dice que sin tener nada, le ofrecía a él de comer o de cenar. Eso creo que le impactó mucho. Y yo recuerdo Sí. haberlos visitado cuando él estaba de diputado. Y te digo, yo ahí fui, me tocó verlo, creo que fuimos, yo lo vi ahí en el Congreso y tu papá traía chofer y yo me subí, bueno, en el carro atrás con él y todo, y vi cómo se le cuadraban, y fue la primera vez que yo me impresionó, y la primera vez que yo vi que se le cuadraban, y estaba yo muy chico, y a partir de ahí lo vi muchas veces eso, muchas veces esa cuestión Sí. de políticos, incluso voy a comentar, Lourdes Mogollón comentaba cada vez que se encontraba Ricardo Monreal a tu papá, que hacía unas cosas así, se moría, y Monreal se moría porque con tu papá, así de que, bueno, pues sabía quién era él, ¿no? En este caso. Sí, ha de haber sido una presencia muy especial en el Congreso, López Tarso, porque así como dice, la gente lo quería mucho. Y también eh, sus correligionarios, priistas y de otros partidos, llegaban y le preguntaban, oiga, don Ignacio, disculpe la pregunta, eh, pero ¿qué ley es la que no deja de estudiar usted? Siempre lo vemos con un libro, un libreto. ¿Qué ley está estudiando? Y López Tarso le decía, no, no es ninguna ley. Es el libreto de la obra de teatro que estoy memorizando porque estreno en tantos días, o es el libreto, o metía los capítulos de Senda de Gloria o de cualquier cosa, los metía en los libretos para que no se viera que estaba estudiando otra cosa. La gente pensaba que estaba estudiando las leyes, ¿no? No, eran sus textos de sus obras de teatro. Mira. Bueno, y ahora tú estás presentando una obra. Vimos la Sí, de. Ánimas, mascarada de espectros, la estamos presentando
en la capilla gótica del Instituto Cultural Helénico que está aquí en la Avenida Revolución, en el sur de la Ciudad de México. Y es una obra que ya se montó, ya se hizo, hace 15 años más o menos. Es interesante porque eh, es como echarse un clavado al pasado. La capilla gótica es maravillosa. El vestuario de la maestra Mónica Raya es maravilloso. ¿Ya viste fotos? Sí, ya las vi. Está hecho como se hacía. No, no es que esté hecho en esa época. Es un vestuario actual, pero no tiene zippers, no tiene velcros, los botones no son de acrílico, en fin, son agujetas, son botones de piel, son vestuarios pesados de época, muy bonito el vestuario, es sensacional. Y luego contamos 3 leyendas de San Ángel. Cuando San Ángel era un pequeño poblado, unas cuantas casitas y haciendas alrededor del convento de San Ángel. Cuentan las leyendas que los vecinos de San Ángel, en la época virreinal, te estoy hablando 1650, muy atemorizados en las noches, atrancaban puertas y ventanas y se armaban y les daba miedo porque en las noches, en el barrio de Atizapán, de Mixcoac y de San Ángel, se oían ánimas en pena, ánimas que no habían llegado al cielo y quedaban purgando en el purgatorio. La historia de mi personaje real, don Rodrigo Mendoza de Icaza, vivió, existió y está enterrado en el convento de San Ángel. Allí está enterrado el tipo, un psicópata, un enfermo mental, un ser deleznable, un violador, un depredador, un abusador, un hombre con mucho poder, español, criollo, con una gran herencia, de los grandes de España, dice el personaje, ¿no? Y el tipo era un tipejo, un tipo deleznable. Sin embargo, está enterrado en Camposanto, pero él no llega al cielo. Aunque esté enterrado en Camposanto, se dedicó 30 años, de 1650 a 1680, a penar como ánima en pena, gritando por su padre, por su madre y por su hermano, a quien asesinó. Oh, Oh, sí. No, el tipo era una ficha, una fichita, un desgraciado. Viola en escena a una muchachita. Luego tengo una escena muy agresiva con mi hermana, a la que le espeto una frase terrible que explica muchas cosas del pasado del personaje. Le dice, ya no soy el niño a quien podías aterrorizar con tus castigos. ¿Por qué? Porque se quedan huérfanos, a los padres les da la peste negra, mueren cuando son muy jóvenes y cuando los niños, cuando Magdalena tiene 12 años y yo tengo 6, mi hermano tiene 7 y nos quedamos huérfanos. Y mi hermana Magdalena, ella pues se hace cargo de la educación de sus 2 hermanos menores. Y con el otro, con el hermano mayor, no tiene problema, pero con Rodrigo es un muchacho, un niño ya de nacimiento rebelde, majadero, difícil de educar, tuvo una adolescencia muy violenta. Y bueno, platicando todo esto con el director, que es Rafael Pardo, tú sabes, Héctor,
El autor de la obra te da algunos datos, pero no te cuenta toda la vida del personaje. Uno como actor, en compañía con el director y con sus demás compañeros, tiene que abocarse a crear, a imaginar todo el posible pasado del personaje. No puedes inventarle cualquier estupidez que no tenga nada que ver, no. Tienes que pensar en las circunstancias dadas del personaje, hablando en la técnica de Stanislavski. Tu personaje tiene un pasado y ese pasado es circunstancia del presente. El personaje es en el presente gracias al pasado. Y con Rafael Pardo nos dedicamos a crearle el pasado a don Rodrigo Mendoza de Casa y a su hermana y a toda su familia. Fueron 2 largos meses de trabajo de mesa, de trabajo de escritorio, para llegar a lo que estamos presentándole al público. ¿Qué ve el público? Seres de carne y hueso. La historia, son 3 leyendas. Las otras 2 leyendas no tienen absolutamente nada que ver con la leyenda de don Rodrigo Mendoza de Casa. Son 2 leyendas terribles también, estremecedoras. No es que te dé miedo la obra, no, no es eso. La obra no es que dé miedo. La obra confronta al público una realidad. ¿Por qué un personaje se hace leyenda? Ese es el objetivo de Ánimas, Mascarada de Espectros. Decirle por qué al público don Rodrigo Mendoza de Casa se volvió una leyenda en esos 30 años, de 1650 a 1680. Hay que pensar quiénes eran esos habitantes de San Ángel. Eran mexicanos muy católicos. Luego eran mexicanos muy supersticiosos. Luego hay que recordar que la Santa Inquisición estaba en pleno en esa época. Y aquel que dudara de la fe cristiana, pues era posible candidato al juicio inquisitorial. Entonces, la obra es como ¿cómo se dice? Ya me imagino al habitante de San Ángel de esa época, ¿verdad? Atemorizado de las leyendas que se contaban. Pues estas 3 leyendas son más o menos de la misma época virreinal que te cuenta la obra. Nos ha ido bien, pero también nos ha ido mal, porque nos ha faltado el público. A la segunda semana, nuestro productor nos cita, nos llama y nos dice que ya no puede pagarnos porque está endeudado y no quiere vender su automóvil. Vaya. Y entonces los actores, pues somos solidarios y aceptamos que nos pagara menos, aceptamos trabajar menos, solo sábado una a las 8 y el domingo otra a las 6, y que nos pagara menos. Y así hemos estado 4 semanas. Bueno, pero Dimos 2. tienes que decir también, digo, porque la gente va a decir, ¿por qué les fue muy mal? Está muy mal la obra. No, sino el asunto de que está lloviendo en México y eso complica también el trasladarse Sí, a verlos. sí, Y te lo sí, digo porque tienes razón. estuve recientemente, hace estos días en México, fui de un día para el otro, me habían dicho que estaba lloviendo y no, hombre, se quedaron cortos, o sea, me empapé Sí. espantosamente, o sea, Sí. Estoy enfermo por eso, porque el domingo me mojé. El domingo cayó una tormenta justo a la hora de la función. Ahorita aquí está lloviendo, son las 9 de la noche, 9:15. Está lloviendo desde las 7 de la noche. Suavecito, está cayendo
pero el domingo cayó una tromba. Se inundó Coyoacán, San Ángel, Insurgente Sur, se inundó todo lo que es pues donde está el teatro, precisamente. Entonces, el público no va al teatro en condiciones tan adversas. El público, mira, no sé, aquí, no sé si te enteraste, aquí cerca está el desnivel de Picacho a Jusco. Ahí se quedaron atorados 20 automóviles Wow. porque el agua los tapó. La gente sale nadando de su automóvil. Entonces llega a ser peligroso salir de la ciudad en tu auto o sin auto también, ¿verdad? Caminar. Es peligroso. Yo le entiendo al público su decisión de cancelar el teatro. Yo no iría. Yo, Juan Ignacio Arán, no iría. A menos que tengas tu boleto ya comprado o que te estén invitando, o que, bueno, ok, ahí sí. Pero si nadie te está obligando a ir, si no tienes la obligación, la gente no va. Mucha gente me ha dicho, oye, iba a ir el domingo, pero cancelé porque vi que iba a haber, que hay alerta roja, o que va a haber lluvia muy intensa, o que hay posibilidad de una tromba en el sur de la ciudad. La gente no va por eso. Entonces, todos, entre el productor y los actores, hemos aguantado 4 semanas. Esta va a ser ya la quinta semana. Este mañana sábado 6 a las 8 y domingo 7 a las 6. Es la cuarta, quinta semana. Y si nos va bien, porque pues estamos invitando amigos, familiares, cuates, van los cuates del Facebook y, oigan, vayan a tal obra, les dejo un descuento ahí, bajamos el costo de la obra y está costando 400 pesos la entrada general con la invitación, o bueno, no es invitación, pero yo te tengo que meter a una lista de invitados y te hacen ese descuento. Así afortunadamente ha ido más la gente y estamos ya entrando a la quinta semana. Vamos a estar así hasta el domingo 21 de septiembre. Así que a través de tu programa les invito a todos los ciudadanos de la Ciudad de México, ¿verdad? Eh, Ojalá fuéramos a Monterrey, sería La una obra está muy maravilla, bien. La producción se pero ve no, increíble. no vamos a ir a Monterrey. Terminamos el 21 de septiembre. Y fíjate que, bueno, ya te mandé la información privado. Fíjate que ya estoy ensayando otra obra de teatro que estreno el 3 de octubre en el Teatro Silvia Pinal. Es una obra de corte político, una obra atractiva porque es como El Señor de los Cielos 28 años después. Yo tuve la suerte de hacer en televisión El Señor de los Cielos, que fue una serie muy exitosa. ¿Quién sabe cuántas series llevan? Creo que ya va en la 11. Ya no es ni con Rafael Amaya, ni con nadie, ya es el hijo del hijo de El Señor de los Cielos. Bueno, yo hice la 1, la 3, la 4, la 5 y el Chema. En esas 5 temporadas, interpreté al mismo personaje, a don Ramiro Silva de la Garza, que era el equivalente histórico a don Raúl Salinas de Gortari, el Sí, hermano incómodo sí, mucha gente se de acuerda de ese Carlos Salinas. personaje, de ti. Fue un personaje muy vistoso, me gustó mucho hacerlo, me sentí muy a gusto siendo político corrupto y ahora vuelvo con el personaje. La obra es muy interesante, tiene ese plus que va
a llamarle mucho la atención a la gente. Va Roxana Chávez, que interpretó a Elba Ester Gordillo. Va Rodrigo Abed, que interpretó al presidente. O sea, él y yo éramos primos en la serie. Él va en la serie y voy yo. De modo que 3 del elenco original del Señor de los Cielos estaremos en Perros. Así se llama la obra. Perros, 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 perros. Perros lleno de sangre. Vaya. Perros con encabezados del periódico y sangre y se ve muy atractiva la publicidad de Perros. Por ahí le pusieron la obra que estuvo prohibida, la obra que fue prohibida, ahora llega a escena. No, nadie le prohibió nada al productor. Él está haciendo su buena campaña de publicidad, llamando la atención, y ya pronto empezaremos a sacar toda la publicidad de Perros. Estrenamos el 3 de octubre y va a ser dura la temporada porque son 2 el viernes, 2 el sábado y 2 el domingo. 6 funciones a la semana en el Silvia Pinal a partir del 3 de octubre. Pues mira, la verdad, espero que les vaya muy bien, que el asunto del agua no sea una limitante, porque como bien dijiste, la gente hace un esfuerzo para ir al teatro, va en auto o va en transporte público o en Uber, se tienen que salir de su casa, los que llevan auto tienen que buscar dónde estacionarse, que a veces es algo complejo allá en la Ciudad de México, Sí, y salir, exacto. sentarse y dedicarse, y luego si a eso todavía le suman la lluvia, dices, oye, tengo que llevarme el chaleco para nadar, no sé, una lancha, ya son cosas complicadas, ¿no? Sí, Ojalá que sí. Tlaloc se apiade o lo haga en otras horas para que no afecte pues, el libre ir de la gente a ver una obra de teatro como la que estás presentando Sí, ahorita en este momento de Ánimas. Y la otra que sí. estás hablando de perros, que de repente me van a ganas de decir perros, ¿será Perros Bravos en Nuevo León? Como decían, el famoso piporro de por Sí, acá. son perros bravos y se pelean entre ellos. Luego, muy amorosamente, se abrazan, se dicen hermano, hermana, querido, gracias, se quieren mucho, pero son perros por abajo del agua, son perros abajo de la mesa, se gruñen, se ladran, se lastiman. La obra es atractiva. Yo creo que a la gente le va a llamar la atención. Creo que la premisa de la obra es muy atractiva. Le va a llamar la atención al público. Lo de El Señor de los Cielos 28 años después. Pues mira, en ese caso, bueno, el productor Eduardo Penagos fue recientemente a verlos en la obra Sí, de Ánimas, les tomó unas fotos increíbles, sacó una serie de muy entrevistas buenas. que ahorita vamos a pasar Sí, un rato más. Espero ahora que muy cuando bien. hagan la obra de los de perros, funcione también la obra para luego tener otra charla contigo y hablar propiamente de lo que están hablando en la obra, dado que es político y que no deja de llamar la Con atención. perros íbamos a Monterrey. Ya Ok, el productor ya nos dijo que mientras estemos viernes, sábado y domingo en la ciudad, ok. lunes, martes, miércoles vamos a salir de gira. Y tú Mira. sabes, Monterrey, Guadalajara, Monterrey, Guadalajara son siempre las 2 primeras ciudades a las que vamos a presentar las obras de teatro allá con ustedes. Pues acá te vamos a ver cuando vengas para acá. Sí, nos vemos pronto. Para continuar la tradición Sí. familiar de cuando venía Yo tu papá y lo además, veíamos. además de ir a Monterrey, que me encanta, me encanta la ciudad, me encanta su comida, los mejores tacos están en Monterrey, Te van a de la linchar vida. allá, te van a linchar allá en México. Pues supuestamente allá los Pero hacen mejor. además me gusta la montaña y le traigo muchas ganas al Cerro de la Ah, Silla. no, sí, ya me habías dicho. Ya vi por dónde es la subida, ya ve a qué hora suben
y ya hablé con unos y me dijeron, sí, tú llega el día que llegue, me mandas un mensaje y ese día vamos por ti donde estés, ahí por donde vivían precisamente tus papás. Al final, sí, bueno, mis Por, papás vivían sí, en el cerro, le pegaba el cerro de la Silla, pero tú vas a entrar por otro lado. Mi papá, bueno, mi familia, mis papás vivieron mucho tiempo en lo que es un término que mucha gente fuera de Nuevo León no conoce. Vivían en la cara del indio, que es ah, que cuando que era, cuando tú dabas una forma o un enfoque de ver el cerro de la Silla del lado derecho hacia la carretera nacional, veías tú la figura, claro, imaginándote un poco de un indio acostado. Digo, pero eso ok, lo comento porque no ok, mucha gente sabe eso, ¿no? Pero tú no, tendrías que abordar del otro lado, que es el, digamos, es el ah, camino más, el más transitable, más transitable. Digo, ah. aquí te Ya, esperamos para ya, que ya hagas. hablé con un grupo de escaladores. Me dijeron, tan pronto llegues a Monterrey, contáctanos y aunque no subamos, subimos contigo, nomás para subirte. Mira, qué bueno. Entonces, será lo que me motive mucho. A mí me gusta mucho la montaña. He subido muchas veces el Ajusco, aquí en el sur, he subido el Istla, el volcán Iztaccíhuatl dos veces, una sí llegué hasta la cima, la otra nada más llegué ahí a la rodilla de la mujer dormida. Tengo ganas también de subir el pico de Orizaba. En fin, mientras mi salud me lo permita, ya son 63 años, Héctor. Ya no es lo mismo hace 30 años que ahorita, ¿verdad? Pero todavía tengo buena condición y quiero, cuando vaya a Monterrey, voy a darme el tiempo para subir el Cerro de la Silla. No es cualquier cosa, ¿eh? Ya hay bastante gente que ha dicho aguas. Es muy empinado, tiene su parte peligrosa. No vaya solo, ve con alguien, en fin. Le Sí, voy sí. a dar toda la seriedad que requiera el Cerro de la Silla. Bueno, también tendría que recordar la vez que te fuiste a España a recorrerla en bicicleta. Eso fue el año Sí, pasado. Muy interesante toda la información que sí, nos estuviste mandando. Pues mira, vamos a estar pendientes fue una ahorita maravilla. de apoyarlos, porque esto lo hacemos de corazón, por apoyar la cultura. Generalmente Latinidades es el espacio Gracias. que utilizamos para por difundir básicamente las voces, como te he dicho a ti, las voces de la izquierda, que de alguna forma los medios hegemónicos de la derecha imponen una narrativa y nosotros decimos hay que romper. Por eso está aquí un muro, pero nos gusta de repente tratar Así es. otros temas, simplemente pues para variarle y también ver otros enfoques. Hemos estado, no lo hacemos muy seguido, hablamos de temas culturales, recientemente estuvimos con un cantante de ópera que apoyamos, que es de aquí de Monterrey, que de hecho viene a cantar por primera vez aquí a Monterrey, ha triunfado muy fuertemente allá en Ah, Europa, Andrés Moreno. Hemos estado con Yolanda Castaño, que es una laureada poeta española, catalana, si no me equivoco, que ha sido premiada allá en España como mejor poeta y sus libros y todo esto. Y de repente hacemos esto y ahora hablar contigo. ah. No lo hacemos muy seguido, pero creemos que es muy importante apoyar, pues, el esfuerzo que hacen los actores. Sobre todo que el teatro es algo que es, pues bueno, Sí, gracias. muy allegado a mí por mi familia y todo, por todas las personalidades que conocí, también gracias a tu papá, que fueron personalidades así increíbles como Ofelia Guilmain, por se me viene ahorita una, de muchas, a Silvia Pinel Claro, también. Pues bueno, mis papás cuando iban a claro, México claro. contaban cada cosa, anécdota, cuando se iban tu mamá y tu papá y mi mamá y mi papá, y que se iban a recorrer México en la noche, ¿no? Este, Sí, así no, es. ha sido, digo, me gustó mucho recordar todo esto, porque no me, ¿Sabes ahorita qué dime, recuerdo con mucho amor y mucho gusto y extraño mucho los dulces que nos mandaban Onocha? Esos dulces que cada vez que íbamos a Monterrey nos daba dos o tres dulces de esos que los envolvían en un papel enrollados rojo, de ate. sí, Sí, y ya sí, me sí. acabas de Ese acordarme, ate apretado sí, con nuez y cajeta. ¡Oh! sí, sí, ya Una me acordé. delicia. Oye, sí, tienes razón, ya no me Una acordaba, no me acordaba. exquisitez. Exacto, ya no me acordaba de eso, ahorita me quedé, digo, no me acuerdo de muchas cosas, pero el momento que las estoy actualizando, ahí está, el recuerdo está muy fuerte y muy,
muy vivo. Eso me llamó mucho la atención hoy. No te quiero quitar Claro, más tiempo, descansa, porque mañana vas a tener que gracias, trabajar en Héctor, la obra. gracias, Vamos a estar en contacto gracias. para cuando hagan la otra y te volvemos a convocar para que nos hables ya de esa obra y también de los personajes. Así como que en esta, te digo, no te pedí tanto que hablaras porque vamos ahorita a pasar un video especialmente de los personajes que Sí, actúan en esta obra que están presentando en este sí, momento. les quiero agradecer, está muy bien hecho el video que me mandaste, estupendo, estupenda calidad de edición, muy bien, y las fotos de Eduardo, muy, muy buenas, muchas gracias. Te lo digo de corazón, muchas, muchas gracias. Entonces, todo eso es obra de nuestro productor Eduardo Penagos. Entonces, el video, todo eso es de él, el es mérito totalmente de él. Y esperemos que con eso sirva para darle a la gente el valor de salir a verlos si está lloviendo. Que se compren una canoa o no sé, que alquilen una lancha si es que está lloviendo, porque me impresionó de veros cómo está Sí, lloviendo allá. Aquí nos hace falta todavía que llueva así. sí, Pero espero lo mejor para ustedes con esta obra y la que viene, Nacho. Y aquí los esperamos gracias, cuando, Héctor. cuando vengan, cuando vengas a Monterrey. Con mucho gusto. Te mando un fuerte abrazo. Ya Igualmente, sabes Nacho. que somos hermanos prácticamente. Exacto. Te quiero, te admiro. Gracias por la entrevista y espero verte muy pronto, Héctor. Gracias. Igualmente, Nacho. Te mando un fuerte abrazo. Yo también te quiero y te admiro mucho porque sé que haces tú un esfuerzo, eres muy buen actor, te digo, porque la gente que te identifica y te dice, tú lo conoces, le digo, claro que sí, de toda mi vida, le digo, es que es excelente actor, la gente te reconoce como un excelente Caray. actor y creo que tu papá se sentiría muy orgulloso de cómo se expresa la gente de ti, reconociendo eso, pero también no podía Caray. ser de otra forma, o sea, ya lo traes eso en la sangre, eso ya viene de ti, no podía ser mal actor, pues no, eso era imposible. Imposible. Pero aquí te vemos y esperamos verte. Si no es que voy antes, verte ahora que estés acá en Monterrey. Gracias, Héctor. Un abrazo cariñoso y un saludo muy, muy afectuoso a todos los regiomontanos, a los nuevoleonenses y gracias por la entrevista. De nada, no tienes nada que agradecer. Gracias a ti. Bye bye. Gracias. Yo soy Arcadio Coyote, pregonero público, y deambulo por este maravilloso espacio, penando, contando las leyendas que salen de mi cabeza, pero que en algún momento tuvieron algo que ver conmigo. Y es por eso que debo de encontrar el instante, esa pieza que falta para que yo pueda comprender todo y poder trascender. Es algo que realmente cuesta mucho trabajo y lleva mucho tiempo. ¡Ah! Te lleva tiempo porque no te atreves, en realidad. Venimos a este mundo para obtener conciencia. Y es por eso que les mostramos estas leyendas para ver si puede comprender la gente de ahora lo que son las pasiones humanas, lo que tiene que ver con el dolor y lo que tiene que ver con el placer. Venimos a este mundo y no comprendemos nada, aunque nos pase y nos pase y nos vuelva a pasar las mismas cosas. Soy don Rodrigo Mendoza de Icaza, español poderoso, criollo, de los grandes de España. Nací en San Ángel en 1650. Yo soy un depredador, soy un asesino. Yo soy Antonieta. Soy una mujer de la corte del virrey y mi casa de campo está aquí en San Ángel. Toda mi vida he buscado el amor, porque mi padre quería tener un hijo varón. Y creo que he encontrado el lugar en donde está todo ese amor, pero es el lugar equivocado. Y aquí estoy todas las noches reviviendo esto. Y me siento viva porque tengo amor, pero mis decisiones
acaban muy mal. Hola, yo soy José. Soy un monje carmelita, hijo ilegítimo de un noble. Me recluyeron en la iglesia para hacer algo útil de mi vida. De estas cosas no se hablan. En realidad yo llevo una doble vida, pero he aprendido a ser discreto. Dentro de la iglesia, la discreción es un valor muy importante. Presentamos una obra que es realmente un paso al pasado, es un brinco al pasado, es un conducto que te lleva a este espacio maravilloso, a este vestuario maravilloso de época y a tres leyendas, tres historias distintas, tres leyendas de los pobladores de San Ángel. Hola, yo soy Loreli Mancilla, interpreto a Antonieta en Ánimas Mascarada de Espectros y me siento muy honrada y feliz, no hay otra palabra, y agradecida de poder interpretar un personaje tan complejo. Creo que los actores pocas veces tenemos oportunidad de interpretar personajes así. Es una mujer en el siglo XVII, cuando la iglesia era lo más poderoso, aquí en la Ciudad de México, cuando estaba el virreinato, y Antonieta se enamora de un fraile de la Santa Inquisición. Tiene esta dualidad del personaje de tener muchas creencias religiosas y ser una mujer muy religiosa, pero a la vez está tan necesitada de amor y deseosa de ser amada que cree que encuentra el amor, pero se transforma en una obsesión, y esta obsesión y estas decisiones la llevan a terminar muy mal. Es un personaje, para mí ha sido un reto, no nada más por el comportamiento de cómo vivían estas mujeres, que eran reprimidas, lo que la iglesia les hacía sentir si se equivocaban, si tomaban decisiones que eran mal vistas. Y que a la edad que yo tengo, a los 40 años, una mujer ya era una mujer que ya se le había acabado la vida, que se podría decir que si ya no encontraba un hombre era una mujer que ya no tenía nada por qué vivir. Todo eso poder llevarlo a mi ser para poder interpretarlo cuando nosotros, pues bueno, ya estamos en otra situación. Es un personaje muy hermoso que no tiene nada parecido a mí, y entonces ha sido un reto muy difícil. No solamente el vestuario, que es pesadísimo, pesa aproximadamente 10 kilos, sino cómo estas mujeres vestían y se movían así tan normalmente, que se sienta parte de ti, ¿no? Que no parezca que tienes un disfraz. Y también el comportamiento, la manera de hablar, aunque no hablamos en un castellano 100% puro, sí la forma en la que está escrito esta obra es muy poético. Mi personaje dice cosas tan poéticas, tan hermosas, dolorosas y sensuales, que hacerlas que se vean naturales y parte de ti es algo muy complejo, pero muy hermoso. O sea, ha sido un gran reto para mí y estoy muy agradecida de poderlo interpretar con grandes actores, compañeros con los que estoy aquí, y pues no se la pierdan porque está de verdad muy hermosa esta obra. Yo soy Esteban Montes, yo interpreto a José, personaje que aparece discretamente en un momento de la obra y que al final da una vuelta de tuerca a esta historia. Esta historia pues son leyendas, como ya nos lo han dicho, y pues básicamente lo que tienen es una actualidad muy grande con respecto a la manera en que funcionamos como sociedad, ¿no? A las mentiras que a veces queremos creer. Entonces la obra habla, por un lado, de las cosas muy vitales como la sexualidad, y por otro lado, de cómo en nombre de muchas ideas esa sexualidad se va corrompiendo. Esto es un tema de muchísima actualidad en este momento en la Iglesia Católica, y pues es un problema que viene desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces esta obra trata de esto, es muy importante. El autor Fernando Martínez Monroy pues ha hecho una interesante reflexión acerca de cómo éramos y de cómo somos ahora, ¿no? En los términos actuales de la psicología, don Rodrigo Mendoza de Casa estaría considerado un psicópata, un hombre que no sentía piedad, un hombre que no sabía llorar, un hombre que tenía muy duro el corazón y era muy poderoso. Y español, pues en aquella época tenía todo el poder. Don Rodrigo Mendoza de Casa está enterrado en el convento de San Ángel, aquí a unas cuadras de Altavista, cruzando Altavista. Ánimas Mascarada de Espectros cuenta 3 leyendas
que en aquella época virreinal, 1650, 1680, atemorizaban a los vecinos de aquí. Hay un pregonero al principio de la obra, Arcadio Coyote, él cuenta, narra las historias y él cuenta que los vecinos de San Ángel atrancaban las puertas y ventanas y se aseguraban en las noches porque se oían pues gritos y lamentos de ánimas en pena. Y la historia de don Rodrigo Mendoza de Icaza es ver la historia de cómo él se convirtió en un ánima en pena. La obra tiene esa riqueza como texto dramático para el público. Presenta personajes reales, personajes vivos, personajes que realmente existieron y cómo fue su paso al purgatorio, cómo fue que no llegaron al cielo, ¿no? Cómo fue que se quedaron ahí en el purgatorio penando. Estoy contento de estar en la Capilla Gótica, nunca había trabajado aquí, la obra me gusta. No fue fácil interpretar un psicópata. Don Rodrigo Mendoza de Icaza fue un tipo deleznable, un psicópata, de modo que si viviera en esta época no la tendría tan fácil como la tuvo en 1650. Así que su amigo Juan Ignacio Aranda los invita a todos ustedes a ver Ánimas, mascarada de espectros. Yo soy Miguel Ángel Morales y los invitamos aquí a este maravilloso sitio que es la Capilla Gótica del Instituto Cultural Helénico. Y pues nos encontramos los sábados a las 8, los domingos a las 6 de la tarde. Ojalá nos puedan acompañar. Avenida Revolución 1500. Hasta pronto.